Bien, continuamos con el ejemplo número 1. Y en este caso vamos a responder las preguntas que están acá. Aquí se complete la tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Ya la tenemos construida, completada. Bien. ¿Qué cantidad de estudiantes lograron calificaciones entre 87 y 88 puntos? Aquí hay una sugerencia. Aquí decíamos que tenemos una sugerencia. Bien. En relación a esa pregunta. Cuando se trata de un solo número de intervalo y preguntan cantidad, entonces el dato lo ubicamos en la columna de las frecuencias absolutas ordinarias. Es decir, estamos hablando de este intervalo. Nos están preguntando qué cantidad de estudiantes tienen un peso, obtuvieron calificaciones entre 87 y 88 puntos. Bien, primero que nada me están dando una palabra mágica, una palabra clave, que es cantidad. Cuando me hablan de cantidad, yo tengo que ubicarme en las frecuencias absolutas, que son dos. Ahora la situación es, ¿cuál de las dos columnas voy a utilizar? Vamos a utilizar la columna de las frecuencias ordinarias. ¿Por qué? Porque me están hablando de un solo intervalo. Estamos haciendo referencia a un solo intervalo. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo referencia a un solo intervalo? Porque me están hablando de una referencia que es la calificación entre 87 y 88. No me están hablando de muchas calificaciones, sino solamente de este o de esta amplitud de intervalo. Bien. La respuesta que debemos dar entonces es que, como estamos utilizando esta columna, esta fila, con esta columna, si yo trazo una línea aquí, hago intersección justamente donde está este número, que es el 15. La respuesta es ese 15 que está allí. Pero ese 15 nos está hablando, emite un significado. Él habla, no es mudo. Entonces, el significado de ese 15 es el siguiente. Los estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 87 y 88 puntos fueron 15 personas. Es decir, que ese 15 son 15 estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 87 y 88 puntos. Continuamos con la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de estudiantes obtuvieron calificaciones entre 91 y 92 puntos? Esta observación que está acá es en relación a esta pregunta. Yo la voy a ubicar por acá. 91, 92. ¿Sí? Nos dan una palabra mágica en la pregunta. Nos dicen proporción. Proporción. Cada vez que nos hablen de proporción, tenemos que ubicarnos en las frecuencias relativas. Pero hay dos frecuencias relativas. Una es ordinaria y otra es acumulada. ¿Cómo sé yo cuál de las dos voy a utilizar? Pues digo que es la ordinaria. ¿Por qué? Porque me están haciendo referencia a un solo intervalo de clase. Todo esto que está acá, ¿verdad? Todo el intervalo es todos estos datos que están acá. El intervalo 5 representa todos estos datos que están acá. ¿Cómo sé yo cuál de estos datos voy a utilizar? Bueno, porque me están hablando de una palabra clave, que es proporción. Proporción es o las ordinarias o las acumuladas, son las relativas, o son las ordinarias o son las acumuladas, y digo que son las ordinarias porque me están hablando de un solo intervalo de clase. Quiere decir que si trazo una línea por acá, la intercepción sería esta que está aquí. Este número 0,2658 de proporción es la respuesta, y la escribimos así: una proporción de 0,2658 de estudiantes fueron los que obtuvieron entre 91
y 92 puntos. Asimismo, con la siguiente pregunta: ¿qué porcentaje de estudiantes obtuvieron calificaciones entre 89 y 90 puntos? 89 y 90 puntos. Acá hacemos referencia no a varios, no estamos hablando de varios intervalos, sino que estamos hablando de un solo intervalo, que es el intervalo 4, y me hace referencia a una calificación que está entre 89 y 90 puntos, pero me dan una palabra mágica y me dicen que es porcentaje, y los porcentajes están aquí en estas dos columnas. Pero ¿cuál de los dos porcentajes debo utilizar, el acumulado o el ordinario? Debo utilizar el ordinario. ¿Por qué? Porque me hablan de un solo intervalo de clase. Quiere decir que el dato que debo utilizar para respuesta es 27,85%. ¿Cómo lo redacto? Así, o a su modo. 27,85% son los estudiantes que representan las calificaciones obtenidas entre 89 y 90 puntos. Y finalmente me piden que diga cuál es el punto medio de estudiantes que obtuvieron calificaciones entre 95 y 96 puntos. Y decimos que el punto medio entre esas calificaciones es 95,5. Bien, de esta manera culminamos con este ejemplo contentivo de 3 videos. ¿Sí? Contentivo de 3 videos. Entonces, en fin, los números hablan, los números emiten, a pesar de que son unos símbolos, emiten un significado y hay que dar una respuesta.